¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro domingo aquí por la mañana en Agricultura 92.1 a lo largo de todo el país. En Simple, la pizarra de Pizarro, por supuesto, con estreno, no se les olvide, día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube, para conversar de pensiones, de seguridad social, de educación previsional, de educación financiera, para conversar precisamente de esos temas que sabemos a todos ustedes les importa. Hoy tenemos, por supuesto, gente muy importante en nuestro panel, partiendo con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte. Hola Eugenio, muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando hoy una vez más a través de la pantalla de Agricultura TV o a través de Radio Agricultura. Un saludo a todos los que nos han mandado mensajes durante la semana, los hemos recibido y vamos a estarlos procesando para poderles dar respuesta a las inquietudes que nos han ido formulando. Y así es, porque hoy día estamos nuevamente con un gran invitado con el que vamos a poder hablar de materias de la reforma de pensiones que está tramitando el gobierno y otras iniciativas legales que están, así como algo más de contingencia que nos atañe a todos nosotros. Nos acompaña hoy Luis Pardo, gran amigo hace mucho tiempo, Luis exdiputado, expresidente de la ARTI, actualmente director del Instituto Libertad, instituto en el cual yo también soy director hoy en día, así que ahí nos toca trabajar juntos en varias cosas. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Pedro, por esta invitación, un gusto siempre estar acá, además en Radio Agricultura, y un saludo también a quienes nos están escuchando a través de Agricultura. Sí, bueno, señalaba de que hoy en día estás de director ejecutivo del Instituto Libertad. Para quienes nos están escuchando y capaz que primera vez que escuchan hablar del Instituto Libertad, ¿qué es lo que es el Instituto Libertad? ¿Qué es lo que hace? Bueno, es un centro de pensamiento que está ligado a Renovación Nacional, dentro de nuestras, pero tiene autonomía, es una corporación de derecho privado con un directorio donde hay directores muy exigentes como Pedro, por ejemplo. Y bueno, es un instituto que está destinado tiene varias áreas, desde luego la asesoría parlamentaria, generar los insumos para el proceso legislativo, para asistir a los parlamentarios en los distintos proyectos de ley que les toca revisar o votar. Tenemos un área de formación donde estamos permanentemente haciendo capacitaciones y cursos de formación para líderes en distintos estamentos. Y por supuesto también un área de opinión pública donde vemos cómo se comporta la opinión pública y cómo podemos incidir de mejor manera en el debate público en los temas que nos interesan. Sí, y también entiendo, y me ha tocado ver, tiene una fuerte actividad en lo que es el mundo municipal, a nivel de asesoría a los municipios. ¿Qué tipo de asesoría piden los municipios habitualmente? En el mundo municipal efectivamente tenemos un área que es muy fuerte porque tiene muchos años además de experiencia. El instituto partió en el año 90 implementando esta área y ahí atendemos los requerimientos de nuestros concejales. Tenemos más de 400 concejales a lo largo de todo Chile. Los concejales son un cargo público de mucha demanda de información, de asesoría, y generalmente están muy solos. A veces hay un solo concejal nuestro en algún consejo y les brindamos, por supuesto, toda la asesoría que podemos en relación a lo que ellos nos solicitan para tomar sus decisiones y sus votaciones dentro del consejo. Y a los municipios propiamente tales también les brindamos asesoría, especialmente en el plano jurídico, que cada día es más compleja la administración municipal y el derecho administrativo en el área municipal. No, donde hay abogados metidos siempre es todo tan complicado. Bueno, son un problema, pero tratamos nosotros de ayudarle a superar ese problema. Un saludo a los colegas, es parte de la broma que uno hace. Así que, entonces, ya, y la asesoría y la ayuda tanto del mundo municipal como parlamentario, ¿solamente gente de Renovación es quien está más ligado o cualquiera puede tener esa asesoría? No, por eso que lo señalé al principio, es una corporación de derecho privado sin fines de lucro que obviamente está abierta a toda la sociedad. De hecho, tratamos de tener vinculaciones con otros centros de estudio y también, por supuesto, nuestros servicios están abiertos a quien lo requiera. Y si alguien quiere conocer más del Instituto de Libertad, ¿hay alguna página web donde pueda ir y buscar quiénes hacen, qué actividades tienen? Sí, institutolibertad.cl. Ah, sí, facilito. Muy simple. Entonces ahí ya sabes, si quieres saber más del instituto después de la presentación que nos hizo Luis respecto del Instituto Libertad. Señalabas ahí que dentro de las cosas que hace el Instituto Libertad está el tema de la asesoría legislativa.
Y tenemos varios proyectos emblemáticos, uno que acá nosotros hemos comentado ya con varios invitados, que es el tema de la reforma previsional. Los parlamentarios de Renovación Nacional que están viendo el tema de la reforma previsional, ¿piden ayuda al instituto, piden asesoría, piden consejo? ¿Cómo ha sido ese tema durante esta tramitación de la reforma? Sí, desde luego es una reforma además sumamente compleja. Hay que mencionar que es la tercera reforma en los últimos 3 periodos presidenciales que se presenta. Tiene mucho contenido técnico que es difícil de entender integralmente para alguien que no es especialista en el tema. Nosotros, a petición justamente de nuestros parlamentarios, particularmente de los diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que es la instancia donde está radicada hoy día la reforma, organizamos varias reuniones de trabajo con nuestra comisión de trabajo, de la cual tú mismo formas parte, que es una comisión donde hay exministros, ex subsecretarios y personas especialistas en el tema que estudian el tema en profundidad junto con nuestros investigadores, pero además hicimos 3 seminarios sucesivos donde tuvimos destacadas figuras. Estuvo David Bravo, que es el presidente de la Comisión Bravo, que convocó en su momento a la presidenta Bachelet y que es, creo yo, la instancia de mayor aproximación a lo que podría ser una solución para tener una buena reforma de pensiones. Fue una comisión que emitió un informe muy contundente y que sigue gravitando hasta el día de hoy. Pero también tuvimos otros invitados importantes. Estuvo Cecilia Cabezón de Pivote, estuvo Patricio Arrau, estuvo Salvador Valdés, estuvo también Hugo Cifuentes, que es una persona vinculada a la democracia cristiana, pero que fue superintendente de pensiones y que también tiene una visión interesante que aportar. Estuvo Camila Valenzuela, que trabajó durante el gobierno anterior en la redacción justamente de lo que es hoy día el proyecto PGU, que es la más importante de todas las reformas que se han hecho en materia de pensiones en los últimos años. Sí, bien interesante el seminario, y de ese seminario entiendo que quedaron, las presentaciones están en la página o van a estar ahora prontamente. No, están disponibles, está disponible tanto el resumen de cada una de las presentaciones, que fueron 7 especialistas, están los PowerPoint o las presentaciones propiamente tales para quien quiera verlas más en detalle, y hay un documento que propusimos nosotros o que enviamos a nuestros parlamentarios, que es público, donde hacemos varios planteamientos respecto de lo que son los nudos críticos de la reforma presentada por el gobierno, es decir, temas que para nosotros desde nuestra perspectiva son muy complejos y que debieran modificarse sustantivamente o simplemente rechazarse, y también propuestas importantes, muchas de ellas coincidentes también con las propuestas del gobierno y con las propuestas de los últimos 2 proyectos de reforma de pensiones. Sí, vamos a entrar después al detalle del documento, que lo tengo acá, es muy interesante y con harta propuesta, pero a quienes nos están siguiendo hasta ahora, tú fuiste diputado en el periodo anterior. Expliquémosle un poco cómo es este proceso legislativo, porque vimos un par de semanas atrás que se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Trabajo. ¿Qué significa eso? Que ya estamos próximos a que el tema se pueda convertir en ley. O sea, dentro de la etapa legislativa, para uno que no está tan familiarizado con el tema de que se vote en general, en particular, ¿qué significa este tema? Bueno, en líneas gruesas, el proceso legislativo, como somos un Congreso bicameral, tiene una Cámara de Origen, que en este caso de la reforma de pensiones es la Cámara de Diputados, y dentro de la Cámara de Origen están las comisiones por las cuales pasa un proyecto, en este caso la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y la Sala. Entonces hay un trabajo de detalle, de análisis, artículo por artículo, que se hace en la comisión, pero todo igual se vota luego en sala. Ese conjunto se llama el primer trámite, que es la Cámara de Origen. Luego el proyecto, una vez que se aprueba en la Cámara, por ejemplo el proyecto de reforma de pensiones del presidente Piñera, se aprobó en primer trámite en la Cámara de Diputados, votó la democracia cristiana a favor de ese proyecto y luego pasó a segundo trámite en el Senado y ahí quedó estancado hasta el día de hoy. Lo recuerdo, efectivamente. Bueno, tú lo debes recordar muy especialmente. Y ahora estamos en la etapa del primer trámite, luego viene el segundo trámite, que es lo mismo, comisiones y salas en el Senado, y luego vuelve a la Cámara de Origen. Cuando hay diferencias entre uno y otro, se va a una comisión mixta
y cuando la Cámara de Origen ratifica el tercer trámite, el proyecto pasa a ley. Eso puede demorar meses, como también puede demorar años, depende de la complejidad del proyecto y depende también de la voluntad política de las partes. Y todos sabemos que tenemos un sistema político muy polarizado, muy fragmentado. Tuvimos una muy mala reforma electoral durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que nos transformó en una Cámara de Diputados que yo creo que es ingobernable en términos de llegar a grandes acuerdos como son, por ejemplo, una reforma de pensiones, y por lo tanto es muy difícil avanzar con proyectos de esta complejidad. Sí, pues tú recordabas ahí la reforma del sistema electoral que hace que hoy el tema de construir los acuerdos sea más difícil. Y mencionabas recién también de que estamos en un tercer proyecto de ley que quiere cambiar el sistema previsional. ¿Hay una obligación de este gobierno de sacar adelante la reforma? O sea, ¿puede el país permitirse un tercer proyecto que cambie el sistema previsional, que no avance y que no se convierta en ley? ¿O ya el sentido de urgencia que hay que tener en esto es importante? Y lo segundo, por lo que has visto hasta acá, ¿hay un ánimo real de parte del gobierno de buscar puntos de entendimiento para avanzar con la reforma o eso aún no se ha visto? Mira, yo creo que desde la perspectiva de la ciudadanía sería impresentable que el sistema político no sea capaz de resolver un proyecto de pensiones, que es una de las demandas sociales y de los problemas sociales más graves. Si bien la PGU vino a solucionar en gran medida el tema de las pensiones bajas de menores ingresos, todavía quedan temas muy importantes por solucionar. Hay que hacer una reforma profunda al régimen de AFP, por así decirlo, a la parte de la industria propiamente tal. Hay que generar incentivos para lograr una mayor empleabilidad formal. Hay que mejorar el tema de las lagunas. En fin, hay muchos desafíos que requieren de este proyecto. Yo no quisiera calificar el ánimo del gobierno, yo espero que lo tenga, porque sería un fracaso de este gobierno no lograr este acuerdo, pero por otro lado, sí creo que el proyecto que presentaron viene con el tejo demasiado pasado. Y en ese sentido, una cosa que es bien técnica, por eso a veces cuando se juega políticamente con esto y se dice la derecha bloquea incluso la idea de legislar, el problema es que legislativamente cuando se aprueba una idea de legislar, por ejemplo, que haya un gran gigante estatal que monopolice la gestión de las pensiones, después es muy difícil cambiar eso porque eso está en las ideas matrices del proyecto. Por lo tanto, cuando el gobierno tiene un proyecto con ideas matrices tan pasadas de lo que hoy día parece ser, y estoy convencido que así es, la voluntad de la ciudadanía que quiere tener libertad de elección y que quiere tener ciertos márgenes que este proyecto no lo permite, va a requerirse de muy buena voluntad del gobierno, que reitero, espero que la tenga para que podamos llegar efectivamente a un acuerdo. Sí, pues estabas mencionando tú ahí, Luis, que cuando se votó la idea de legislar en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la oposición votó en contra de la idea de legislar y salió el gobierno criticando que se votaba en contra, pero creo que es importante recordar, a ti te tocó siendo diputado, que en la reforma previsional presentada por el presidente Sebastián Piñera, cuando se votó la idea de legislar, se votó en contra por parte de la oposición. La idea de legislar, de hecho, el entonces diputado Boric, actual presidente Gabriel Boric, votó en contra con un encendido discurso en la sala de por qué votaba en contra de la idea de legislar esta reforma previsional. Entonces, y me parece que es legítimo. O sea, si alguien cree que las ideas matrices de un proyecto no son las adecuadas, tiene que votar en contra de esa idea de legislar, lo que no obsta que igual se sigue discutiendo el proyecto y se sigue discutiendo el articulado. Así es, y bueno, votaron en contra el presidente hoy, el presidente Boric, y muchos de sus ministros no solo en contra de la reforma de pensiones, votaban en contra de los estados de excepción, votaban a favor de los retiros previsionales, son muchos los temas en los cuales felizmente han cambiado de opinión, pero el tema de la idea de legislar es un tema bien sutil, en el sentido de lo que acabo de explicar de las ideas matrices, y como tú dices, es legítimo que si uno no comparte las ideas matrices de un proyecto, lo vote en contra en general, como se dice, a votar en contra de la idea de legislar. O sea, tú me estás diciendo que ha habido mucho cambio de opinión por parte de los que entonces eran parlamentarios y hoy día son gobierno, o sea, porque ha sido notorio en algunos puntos, pero parece que no había sido tan notorio antes, porque uno entiende que hay algunos ciertos cambios de postura cuando uno es gobierno de oposición, pero aquí como que ha sido harto, ¿no? Nos desviamos un poco, pero claro, ya que lo estabas planteando. Sí, lo que es común, y yo lo identifico con una incoherencia de la cual todos somos parte, porque
porque creo que quienes estamos en política, a mí no me gusta hablar de los políticos, porque los que hablan de los políticos generalmente son políticos y tratan de distanciarse de algo de lo cual forman parte. Pero la incoherencia en el discurso es muy frecuente. O sea, argumentar en contra de algo, por ejemplo, de la corrupción, pero cuando el corrupto es del color del partido del frente, es más fácil que hacerlo cuando es del color del partido propio. Y así ocurre en muchos ámbitos que hay cambios de discurso entre cuando se es gobierno y cuando se es oposición. Pero aquí es mucho más que un cambio de discurso, aquí hay un cambio de planteamiento medular, o sea, estar en contra de los estados de excepción y hoy día pedir que por favor los aprueben, o estar a favor de los retiros y pedir que hoy día por favor los voten en contra. Yo los voté en contra, entre paréntesis, durante mi periodo de diputado. Lo recuerdo. O votar en contra, ¿cómo se llama?, de materias sustantivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos promovían la universalidad. Y cualquier cosa que se presentara en pandemia que no fuera universal y todo lo que se presentara era insuficiente. Y hoy día son los reyes de la focalización. Entonces, son más que cambios discursivos, son cambios de enfrentarse a la realidad y eso creo que es un aprendizaje que ojalá se traduzca en que no volvamos a hacer ofertones como los que ellos hacían y que no tengamos que ser testigos de estos cambios de opinión tan dramáticos como los que vemos en este gobierno. Súper interesante el tema de la coherencia y la política que estábamos hablando acá con Luis, pero vamos a ir a una pausa. Eugenio tiene cosas muy importantes que decirle y nos estamos viendo en la segunda parte del programa. Así es, Pedro, pero antes déjame contarte algo muy importante. Si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en www.achs.cl y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Pausa breve y ya estamos de vuelta. En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Así es, pues, nos estamos de vuelta en el programa del día de hoy conversando con Luis Pardo, expresidente de Archi, exdiputado, actualmente director ejecutivo del Instituto Libertad. Estábamos hablando recién de la PGU y algo que olvidé comentar al comenzar el programa, pero lo vamos a decir ahora. Recuerde que durante este mes de febrero, en forma automática, porque está en la ley, la PGU sube a 206.000 pesos. Aquí no es que haya habido algún cambio, alguna iniciativa legal de gobierno actual, nada. Esto viene de la ley ya aprobada en enero, a fines del gobierno del presidente Sebastián Piñera, y por ley, ahora en febrero se reajusta y llega a 206.000. Y si no se avanza rápido en la reforma de PGU, va a llegar a 250.000 solamente por reajuste. Entonces esa promesa de subir a 250 ojalá se materialice pronto, ojalá, como lo he dicho ya varias veces acá en el programa, con una ley aparte del tema PGU y no con una reforma previsional que va a tomar más tiempo porque es una materia mucho más compleja. Así que recuerde, si usted recibe PGU, este mes va a recibir 206.000 pesos de PGU y eso es de aquí en adelante hasta el próximo febrero en que se va a volver a reajustar. Hablando de PGU, Luis, te tocó votar la ley de la pensión garantizada universal, que fue algo que se logró avanzar después de la primera vuelta presidencial. O sea, hubo una circunstancia política bien específica que permitió que se aprobase esta pensión garantizada universal. ¿Tú la ves como algo importante a nivel de la ciudadanía, la sensación por parte de las personas que la estaban recibiendo como una solución relevante? O sea, tú eras diputado en esa época. ¿Cómo se percibía en esa época la solución de PGU cuando se aprobó? Bueno, a mí me pasó, siendo diputado, y me pasó con muchos otros temas, que había mucha desconfianza. Me escribía mucha gente. Yo en mi WhatsApp tenía más de 5.000 contactos, todavía los tengo y todavía me escriben algunos. Y me los contesta todo, ¿no? ¿Ah? Y los contesta todo, sí, ¿no? Generalmente contesto todo. Y eso WhatsApp, había mucha incredulidad. Y me pasó hace muy poquito que me encontré con un adulto mayor que alegaba en contra de la PGU porque no lo consideraba.
Y yo llamaba en ese tiempo al subsecretario Pedro Pizarro y le decía, oye, pero esto es así o es asá, y teníamos mucho intercambio. Uno cuando es diputado tiene mucha conexión con las autoridades de gobierno, cuando se es además de la coalición de gobierno. Y me encontré con esa persona. Él pensaba que la PGU le iba a incrementar solo en un diferencial menor de 9.000, 10.000 pesos en la cuenta que él sacaba, de acuerdo a toda la información que había. Y hoy día me lo encontré hace muy poquito y me decía que le cambió la vida y que efectivamente hoy día recibe casi el doble de lo que recibía antes de la PGU. Y eso es una realidad. Desgraciadamente, las personas que estaban en el pilar solidario y que no cotizaron durante su vida laboral, efectivamente a ellos les subió el pequeño margen de alrededor de 12.000, 15.000 pesos. Hubo un diferencial entre lo que era el pilar solidario de esa época y el monto de la PGU. Pero los que tenían pilar contributivo y tenían una baja pensión, producto de las lagunas, producto de lo que fuere, efectivamente sumaron un ingreso relevante que muchas veces es igual o superior a lo que estaban recibiendo. Entonces, eso efectivamente fue una gran ayuda para las personas que más lo necesitan. Y por supuesto que en la medida que eso siga mejorando, la calidad de vida de esas personas tiene que también seguir mejorando. El tema es cómo lo hacemos hacia el futuro y cómo mejoramos, por ejemplo, las pensiones de la clase media, que con el proyecto del gobierno son más bien perjudicadas porque la gente de clase media va a tener que contribuir a mejorar las pensiones más bajas, pero no tiene vías para mejorar las propias. Y ahí es donde tenemos una gran diferencia ideológica, en el sentido que nosotros pensamos que hay que mejorar las pensiones de quienes tienen bajas pensiones o van a jubilar con bajas pensiones en el futuro, pero con cargo a una solidaridad del Estado, donde contribuyan todos los ciudadanos a través de los impuestos y no a través de la solidaridad de quienes están cotizando y que son pocos y que además no se les ofrece una solución para mejorar sus propias jubilaciones. Sí, vamos adentrándonos en el detalle del proyecto que se está discutiendo hoy día. A tu juicio, ¿el proyecto que se está discutiendo hoy ataca las causales por las cuales tenemos bajas pensiones o hay causales que no son tocadas o que no son tratadas durante la discusión? Porque recordemos cuáles son las causas de bajas pensiones hoy. Respecto de la cantidad de años cotizados, ¿fomenta la formalización de las personas que están trabajando o no la fomenta? Yo creo que no. Yo creo que si bien el proyecto tiende a compartir el diagnóstico, creo que las soluciones que ofrece son muy malas. Primero porque efectivamente una de las principales causas de las bajas pensiones son las lagunas y la informalidad, y el proyecto no genera los incentivos, al contrario, el hecho de subir un punto anual del aporte empresarial, que todos sabemos además que después se traspasa a costo y lo termina pagando el empleado. Es importante aclararlo, porque el gobierno ha dicho varias veces, no, que esos 6 puntos los paga el empleador, no los paga el trabajador. No es verdad. El propio Marcel suscribió el informe del Banco Central donde, entre otras cosas, se analiza eso, que por lo demás es algo que en la teoría económica, yo no soy economista, pero he tenido que leer mucho de esto, es bastante transversal. O sea, nadie discute que ese costo termina pagándolo el trabajador. Claro, y lo va a terminar pagando. En el mediano plazo. Pero cuando vaya a hablarle al jefe, le va a decir, oiga, jefe, súbame el sueldo. Sí, pero ya el costo de ese trabajador para la empresa es X. Es X. O cuando, porque en Chile, recordemos, los contratos de trabajo en promedio duran como un año. Entonces, cuando la persona termine uno y vaya a buscar un trabajo nuevo, probablemente esos 6 puntos se los van a descontar del líquido. Si para la empresa lo importante no es el sueldo líquido, para la empresa lo importante es el costo empresa, que ahí va todos los pagos que hay que hacer por ese trabajador, incluyendo estos 6 puntos. Esos 6 puntos el gobierno plantea que tienen que irse a unas cuentas nocionales. ¿Es una buena idea? ¿Es algo que se comparte o algo que debiese modificarse para subir las pensiones? No, yo creo que es un mal invento, una mala adaptación, porque las cuentas nocionales, tal como lo vimos en los seminarios que tuvimos la oportunidad de analizar en un seminario puntualmente este punto, se inventaron en los países donde había un sistema de reparto que estaba colapsado, y eso también hay que decirlo, porque hoy día muchos sueñan con el reparto y el reparto no funciona porque la demografía ha cambiado y hoy día no hay la cantidad de trabajadores activos suficientes para pagarle la pensión a un trabajador pasivo. Hoy día es al revés, cada vez hay menos activos y más pasivos. Entonces los países donde hay un sistema de reparto y que vienen migrando hacia un sistema de capitalización individual para absorber esa transición,
generaron estas cuentas nocionales, que son unas cuentas ficticias, donde le prometen al trabajador una pensión futura. Y acá lo están haciendo al revés. Nosotros estamos agregando solidaridad a un sistema que estaba descansando únicamente en la capitalización individual o preferentemente en la capitalización individual, y inventaron esto de una cuenta nocional, que es anotable en una libreta al ahorrante, decirle, mire, usted de estos 6 puntos, tantos se los voy a reconocer para su cuenta individual y con estos otros voy a hacer solidaridad intra o intergeneracional. Ya. Y eso yo creo que es una mala idea, primero, porque queda muy vulnerable, muy expuesto a los vaivenes políticos. O sea, esa plata no va a estar. Esa plata no va a estar, la van a estar usando, va a ser una bicicleta, sobre todo al principio, suponiendo que sea como dice o como pronostican, que al principio se van a usar para mejorar pensiones y después va a tender a estabilizarse. Pero también eso es muy cuestionable. Entonces, y por otro lado, esas cuentas nacionales, si su principal objetivo es mejorar las bajas pensiones, ese objetivo ya se está cumpliendo con la PGU y se puede seguir mejorando a través de la PGU. Eso te iba a preguntar, porque de pronto alguien podría decir, pero se quiere hacer solidaridad con esos 6 puntos. No es que nos opongamos a que haya solidaridad, o sea, creemos que la solidaridad hay que hacerla, pero hay que hacerla por una vía distinta. Por supuesto, nosotros pensamos que la solidaridad tiene que ser repartida en forma proporcional tal como deben ser los impuestos. El que tiene más pondrá más, el que tiene menos paga menos, y a partir de eso se practica la solidaridad. Pero imponerle la obligación a quienes están cotizando, porque hay muchos otros que son de la misma condición social, de la misma condición económica, pero no están cotizando y ellos no van a ser obligados a ser solidarios. Entonces solamente se le carga la mano a aquellos trabajadores de clase media, media alta, que están cotizando y que con cargo a sus cotizaciones van a hacer solidaridad con los que están en los tramos inferiores. Esa solidaridad con los tramos inferiores es necesaria, pero hay que hacerla con impuestos generales y no con cargo al trabajador que está cotizando, porque eso es además un desincentivo a cotizar. Eso te iba a decir, porque efectivamente esa persona si sabe que no toda su cotización va a ir a su jubilación del día de mañana, puede tener el incentivo a no ser formal y no cotizar para evitar que le vayan sacando ese 6% para financiarlo. Ya, y habría que hacerlo a través de lo que es la pensión garantizada universal, que se han prometido mejoras, hablábamos que se ha prometido subir a 2.50, también la reforma previsional contempla otros cambios en la PGU, contempla eliminar el instrumento de focalización, contempla incorporar a personas que hoy no están para que estén dentro de ello. Todos estos cambios de PGU, primero, ¿son convenientes avanzar para allá o no? Y lo segundo, ¿se deben seguir tramitando junto con la reforma previsional o debiese ser un tema que se trate con una ley aparte que pueda avanzar más rápido? Yo creo que el único sentido que tiene de tramitarlo junto con la reforma es el incentivo que tiene el gobierno de chantajear con que si no se aprueba la PGU no le va a poder subir más la PGU a los que están esperando que se la suban. Y eso es la única razón por la cual se mantienen juntos, pero en la práctica... Pero no hay ninguna razón de tramitación legislativa o de algún otro que haga que tenga que tramitarse juntos, o sea, se podría ver por separado. Se podría ver por separado, lo que no quita que se deba mirar el sistema de pensiones en forma armónica o integral, porque por supuesto que la PGU es parte del sistema, pero hoy día ya es una parte que está funcionando, que no está funcionando a plenitud, además porque el gobierno tiene todavía el desafío de mejorar la cobertura para llegar a todo el universo al cual se pensó que iba a llegar la PGU. Todavía hay gente que no la está recibiendo, hay gente que no tiene derecho, o sea que no sabe que tiene derecho a recibirla tampoco. Entonces hay muchos elementos que todavía se pueden mejorar de la PGU propiamente tal. Pero el grueso de las reformas están hoy día en el otro lado, digamos, de la mesa, que son la reforma a las AFP, que son la reforma de la mayor cotización y cómo se va a implementar para mejorar las pensiones futuras, etcétera. Sí, y separar el proyecto o presentar un proyecto por separado de PGU es algo que solamente puede hacer el Ejecutivo, solamente lo puede hacer el Gobierno. Así es, el Gobierno tiene iniciativa exclusiva en materia de pensiones. O sea, en otros términos, las mejoras de PGU se han postergado solamente porque el Gobierno no ha querido presentar un proyecto por separado. Exactamente, porque si el Gobierno realmente lo que quiere es llegar luego con una mejoría aún mayor a quienes perciben la PGU, debiera tramitar el proyecto por separado y podría hacerlo perfectamente, tal como hizo la ley corta para mejorar la afluencia.
Así es, así, ya uno le cortan PGU, que es la mejor muestra que se puede avanzar por separado. Otro punto que es más bien polémico es el tema de la edad de jubilación, sobre todo la edad de jubilación diferenciada entre hombres y mujeres. El proyecto actual se hace cargo de eso, dice algo y se debiese avanzar, y cómo se debiese avanzar respecto a ese punto. Bueno, nosotros hacemos una propuesta que está en el documento que mencionábamos al principio, en dos líneas. Primero, retomar los incentivos para que voluntariamente aquellas personas que con derecho a jubilar quieran permanecer en la vida activa puedan hacerlo. Esos incentivos están diseñados en el proyecto de reforma del presidente Piñera y son buenos incentivos que serían un estímulo interesante, porque además hay mucha gente que igual se queda trabajando y por lo tanto que además puede hacer uso, por ejemplo, de una parte de sus fondos ahorrados, en fin, son medidas que ayudarían a mejorar las pensiones de esas personas en forma, reitero, voluntaria. Y como aquí hay un problema político, lo estamos viendo en Europa, la gran protesta en contra de Macron en Francia es porque está tratando de resolver algo que la única forma de resolverlo es alargando efectivamente la edad de jubilación. En el caso nuestro, lo que nosotros estamos proponiendo es que la edad de jubilación se alargue, pero no para las actuales generaciones, sino que se ponga, por ejemplo, en el proyecto de reforma actual, que aquellos nacidos en el año X van a alargar un año más su edad de jubilación y así progresivamente, de manera que no se impacte en los que hoy día están en vísperas de jubilar o están programados, por así decirlo, pensando en las edades de jubilación que están hoy día internalizadas. Creo que podemos hacer esa distinción de manera que sea algo que no tenga que además estar sujeto después al vaivén político de un uso populista de algo que es aritmético. O sea, en definitiva, si vivimos más, no podemos pretender hacerlo con ahorrando la misma cantidad de plata que hacíamos cuando vivíamos menos. Y una forma interesante de hacerlo es estableciéndolo a priori para las futuras generaciones, digamos, y de esa manera salvar el problema hoy día. Sí, porque es un tema políticamente siempre complejo hablar de aumentar edad de jubilación, por eso requiere algo súper gradual para no afectar la expectativa de la persona que ya está a medio camino o próximo a llegar a la edad actual. Y recordemos también que el incentivo que contenía el proyecto del presidente Piñera, que no lo tiene ahora, yo no sé por qué no lo agregaron, es que la persona que sigue cotizando después de cumplir la edad legal y se jubila tiempo después, parte de esas cotizaciones que hizo entre la edad legal y la edad en que se jubiló, lo recibe en un solo cheque, en un solo pago. Entonces, con eso tenía un incentivo que ganaban todos porque postergaba la edad, recibía una cantidad de plata y seguía cotizando hasta que tomaba la decisión. Creo que una idea que se podría retomar durante la discusión porque genera los incentivos que estamos buscando para avanzar para allá. Respecto a las lagunas previsionales, hay algo está en este proyecto, viene en lo mismo que se estaba planteando antes, que es el seguro de lagunas, ¿no? Sí, hay un seguro de lagunas que la verdad es que es un tema sumamente técnico. Nosotros pensamos que el proyecto del gobierno, y en eso hay coincidencia transversal, tiene que justificarlo mucho mejor, sus supuestos, sus premisas técnicas. Estamos a la espera del compromiso que asumieron de entregar ¿Todavía no entregan los datos? Todavía faltan. Pero habían dicho mediados de enero. Y lo que se pretende es tener una base de datos que sea compartida por todos quienes opinen a favor o en contra del proyecto, de manera que se puedan sensibilizar y estudiar cada una de las fórmulas, pero con datos comunes, de manera que no sea una discusión sorda, sino que efectivamente sea una discusión que dé como resultado evidencia empírica de qué es lo que va a pasar si se hace tal o cual cosa. El seguro, tanto de longevidad como el seguro de lagunas, es un tema que puede ser una buena solución, pero además en el caso de la laguna hay que tener mucho cuidado que no se transforme también en un incentivo a no cotizar lo más posible, digamos. Así es. Así que bueno, a mí todavía me llama la atención que el gobierno comprometió los datos a todos los centros de estudios transversales, esto es para partidos de izquierda, de derecha, de centro. Y varias universidades. Y no se los ha entregado, pero así todo hizo votar igual el proyecto en general. Creo que habría que haber tenido primero los datos, después haber votado, pero bueno, ya ocurrió así. Así que, Eugenio, vámonos a una tanda nuevamente y en el tercer espacio del programa vamos a estar hablando respecto de los cambios en la industria que se están proponiendo también en la propuesta. Unos interesantes mensajes de Eugenio y ya volvemos.
Por supuesto, Pedro, lo vemos en el siguiente bloque, pero antes déjame contarte algo muy importante. Si tienes un plan, cámbiate hoy a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7, productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.achs.cl y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Ya seguimos. En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Así es, porque nos estamos ya de vuelta en la tercera parte del programa. Olvidé también enviar un saludo. Hoy juega la U a las 6 en la cisterna con Palestino, así que esperemos que nos vaya bien. Ya ganamos un partido, esperemos sufrir menos este año los hinchas azules. ¿De qué equipo eres tú, Luis? Yo la verdad que soy muy poco futbolero y de niño me gustaba la Unión Española. Perdón. Entonces les ganamos la semana pasada, pero están con buen equipo también. Pero me tiene tan ocupado la reforma de pensiones que ni siquiera sé quién jugó la semana pasada. Ya. O sea, no vas mucho al estadio tampoco. No. Está bien. Bueno, otro de los puntos que trae la reforma de pensiones es este tema de separar la industria. Que hoy en día, recordemos, las administradoras de fondos de pensiones hacen varias labores y lo que propone el proyecto es que todas las labores, salvo lo que es invertir, las realice el actual IPS, el cual se va a reforzar, se le aumenta el presupuesto, se le dan más atribuciones para que haga todo lo demás, es decir, reciba las platas, cobre, tenga la atención directa con la persona, mande las cartolas, es decir, todo lo que hoy hace la administradora de fondos de pensiones en que uno está, salvo hacer las inversiones, porque eso lo van a hacer inversores, tanto un inversor público o inversores privados. Y la justificación que se da para esto es que esto generaría supuestas economías de escala, es decir, se ahorraría plata y ese ahorro de plata implicaría un aumento en la pensión. ¿Es una buena idea? ¿Es algo que está bien analizado? ¿Existen estas economías de escala o se tiene que seguir analizando este tema para ver si conviene o no conviene? Bueno, yo creo que esa parte del proyecto es una de las más complejas porque en el fondo lo que buscan es crear un gigante estatal que monopolice todo esto, lo cual tiene muchos riesgos. De partida pensemos en los riesgos sindicales, el poder que va a tener ese monstruo para negociar condiciones especiales, como pasa por ejemplo con ciertos servicios públicos que los vemos cada cierto tiempo paralizar actividades, con todo el impacto que eso genera en la ciudadanía. Imagínate el impacto que esto puede generar en el sistema de pensiones. Entonces, primero es una mala idea monopolizar, ya sea en manos privadas o en manos públicas. Hay funciones que sí podría hacer mejor el Estado, por ejemplo, la cobranza. ¿Por qué no traspasar la cobranza a la Tesorería General de la República? Sí. De manera que esa función sea ejecutada por el Estado. Pero por otro lado, las economías de escala que ellos dicen no son tales. Primero, porque las economías de escala quedaron ampliamente superadas por la digitalización. Esas economías de escala habrían funcionado hace 10, 15 años atrás, pero hoy día casi todos los procesos son digitales. Previred funciona, que es un organismo de coordinación de los cobros con el sistema bancario de muy bajo costo y que funciona en forma muy eficiente. Hace totalmente inocuos las supuestas economías de escala que dice o que reconoce ¿cómo se llama? El proyecto del gobierno. Incluso los estudios que cita el proyecto del gobierno, después cuando uno los va a consultar en forma profunda y más extensa, se encuentra con que son contradictorios con lo que dice el gobierno, porque esas economías de escala están diseñadas para grupos de cotizantes del orden de los 100.000 trabajadores. Ahí se produce una economía de escala. Pero cuando tú saltas a 10 millones de cotizantes, esa economía de escala es inmedible y tiene incluso factores que la hacen muy inmanejable. Entonces, yo creo que esa es una mala
la idea del proyecto, que además tiene supuestos que tiene que el gobierno demostrar. Los costos que ellos hablan, los varios cientos de millones de dólares que cuesta generar ese organismo y mantenerlo en el tiempo, son bien cuestionables. Todos sabemos que cuando se instala un ente público o estatal y después resulta que se había calculado mal y es más caro, ese mayor costo lo va a ir absorbiendo siempre el Estado, es decir, lo vamos a ir pagando todos los chilenos, cuando ese mayor costo, partiendo por el costo inicial, se podría destinar, por ejemplo, a la famosa medida de la marraqueta, por ejemplo, ponerle un ahorro inicial a cada chileno en su cuenta, lo cual tiene un efecto real en las pensiones, o simplemente mejorar las pensiones y mejorar las brechas de mujeres o cualquiera de las brechas que tiene el sistema, pero no gastarlo en algo que hoy día funciona y funciona bien. Si la verdad es que hay otras cosas que hay que mejorar del tema de las AFP, pero no esa. Sí, o sea, tú me estás diciendo, Luis, que cuando el gobierno presenta su proyecto y hace todos sus análisis de economías de escala, los hace pensando en 100.000 personas y no lo hace pensando en que tiene 10 millones de afiliados. Ellos dicen, y se saltan una etapa que en el estudio que ellos citan está desarrollada más adelante, ellos dicen que y eso suena a ojos de cualquiera, suena bien, suena razonable, que si en vez de tener varios entes cobrando o recaudando y haciendo todo lo que hacen, lo centralizan en uno solo, va a haber una economía de escala. Y citan ciertos estudios internacionales. Pero esos estudios internacionales reconocen dos cosas que el gobierno no reconoce cuando lo cita. Primero, que esas economías de escala son para grupos de 100.000 trabajadores aproximadamente y no para 11 millones como sería el monstruo que se crearía con la reforma del gobierno. Y segundo, esos mismos estudios citan que hay un impacto producto de la digitalización que no está suficientemente estudiado ni medido y que es un impacto que indudablemente hace más innecesaria o inexistentes las supuestas economías de escala, porque hoy día ya no se requiere de muchos procesos que antes eran manuales o que eran presenciales y que hoy día son virtuales y que por lo tanto da lo mismo que se centralice si están electrónica o digitalmente centralizados. Claro. Mencionabas ahí el tema de la cobranza, que yo concuerdo contigo, yo creo que la cobranza sí es algo que se podría centralizar. Pongamos un ejemplo, o sea, hoy día una empresa que está con problemas y que no está pagando las cotizaciones, esa empresa muy probablemente va a recibir 7 demandas de cada una de las administradoras de fondos de pensiones por separado que van a tratar de ir a hacer el cobro de esas cotizaciones. Y sonaría mucho más eficiente que ahí llegase solamente tesorería a cobrar. Aparte que tesorería, los que han tenido alguna vez deudas de impuestos saben que tiene atribuciones bien complejas para la persona, para el cobro, te puede retener devoluciones de impuestos y puede hacer una serie de otras medidas para recuperar esa plata, que eso sonaría más como una función más bien estatal. Pero de ahí centralizarlo todo, obviamente que nos puede generar un problema distinto. ¿Es algo más ideológico esto? O sea, o es como una parte de quererle cumplir con la promesa del no más AFP, pero no se han medido bien los eventuales efectos que puede tener avanzar en estos cambios en la industria? Yo creo que es ambas cosas. Es ideológico en tanto la izquierda siempre tiene más fe en lo que puede hacer el Estado que en lo que pueden hacer los privados. Sin embargo, si comparamos la capacidad que tuvo el propio IPS para pagar la PGU, o cualquier pago extraordinario a propósito de las situaciones que vivimos en pandemia, con la forma en que se pagaron los miles de millones de dólares. Pero los IFE se pagaron todos en tiempo y forma, bien. O sea, en esa época nos tocaba hacer las coordinaciones con el IPS, pero efectivamente es un riesgo, porque tienes una sola entidad que está pagando y te falla algo y cortaste la cadena. Y cortaste la cadena. Pero ¿cómo se llama? Los retiros se pagaron también y fueron algo totalmente inesperado para el sistema. Por lo tanto, pretender que un sistema unificado estatal va a ser más eficiente que lo que pueden hacer hoy día los sistemas privados. Y cuando hablamos de eficiencia hablamos de costo, y cuando hablamos de costo hablamos que los mayores costos del Estado son platas que dejan de ir a salud, a educación o a las propias pensiones, porque son platas que se van malgastando producto de la ineficiencia. Entonces, yo creo que, como tú dices, la cobranza y otras partes del proceso sí podrían ser asumidas por el Estado, pero ellos crean este monstruo que es enorme y que nadie sabe si realmente va a costar lo que dicen que va a costar.
Sí, bueno, eso suena muy parecido al Transantiago. En su momento se hizo el cambio de sistema de transporte que iba a costar una cierta cantidad, pero hoy en día sabemos, a ti te tocó tramitar varias veces en la ley de presupuesto, de que la plata que se destina, porque hecho el cambio y pasado el sistema de privado a público, volver atrás es casi imposible volver a la micro amarilla y ahí, hoy día. Exactamente, y ahí todo el mayor costo que no se haya visto hay que asumirlo nomás pues, y meterlo en la ley de presupuesto y financiarlo. Y son varias PGU lo que se ha ido en el Transantiago. Son varias PGU y está este tema de los fondos de espejo, que en regiones se supone que se va a invertir lo mismo, pero parece que no se ha invertido siempre como corresponde. Claro, y como no se puede o no se sabe cómo hacerlo en materia de transporte, se termina además invirtiendo en otras cosas. Entonces al final tú tienes plata que tienes que gastar y a veces la terminas gastando en cosas que son menos importantes que aquellas donde duele y que sería lo óptimo de invertir. Sí. Ahora, hay muchas personas que tienen varios argumentos que no quieren que sean las actuales administradoras las que vean su plata. ¿Podría ser momento como para avanzar en algo como lo que propuso en su momento la presidenta Bachelet, este tema de una AFP estatal que con las mismas reglas del juego y manteniendo la libertad de elección por parte de las personas también puedan captar cotizaciones e invertirlas para aquellas personas que no quieran que su plata la tenga la actual administradora, se puedan ir a esa AFP estatal? Yo creo que sí, yo creo que así como hay un banco del Estado que opera con las mismas reglas del resto de los bancos y que tiene una gran cantidad de clientes y que asume muchas veces funciones que los otros bancos no asumen, podría haber una AFP estatal, pero lo que tú dices es clave, que se rija por las mismas reglas generales, de manera que no nos hagamos trampa en el solitario y que exista lo que se llama el principio de neutralidad, donde esa AFP estatal compita, pero sea una alternativa para aquellas personas que sospechan o recelan de las entidades privadas. Se calcula que un 20 a un 25% de los trabajadores podría emigrar hacia una AFP estatal si esa AFP estatal existiera. Y yo creo que sería saludable desde el punto de vista además de la legitimidad del sistema, en términos de que efectivamente hubiese la libertad de elegir entre un órgano público y un órgano privado. Y creo que eso es un elemento del proyecto de la presidenta Bachelet que se podría rescatar. Nosotros proponemos que se rescaten elementos positivos de las 3 reformas que están hoy día en trámite o que llegaron al Congreso, y ese es uno que creo que sería muy importante. Sí, ¿algún otro punto que tú quieras destacar de lo que está en la propuesta? Porque la propuesta, recordemos, la propuesta está en la página web institutolibertad.cl, ahí se puede leer el documento con las presentaciones de estos seminarios súper interesantes que tuvieron lugar durante algunas semanas atrás con invitados súper destacados del tema. ¿Alguna otra propuesta, algún aspecto que se nos haya olvidado ir comentando? Sí, hay algo que contiene el proyecto del gobierno y que nosotros pensamos que es positivo en la medida que se haga bien, que es cambiar del sistema de cobro por una comisión sobre el salario a una comisión sobre el saldo del capital ahorrado. Eso es positivo en varios sentidos. Uno de ellos es que se cuestiona mucho las utilidades de la AFP, pero hay que señalar que las utilidades de la AFP provienen de dos fuentes. Una del cobro que hacen sobre los salarios, que es un factor, y el otro es el encaje. El encaje es que las AFP están obligadas a invertir una parte de su patrimonio en los mismos instrumentos en los cuales invierten los fondos de los ahorrantes. Es decir, corren el mismo riesgo. Exactamente. No. Y es un muy buen mecanismo. Y de ahí proviene la mayor parte de las utilidades de las AFP. Pero, en definitiva, desde el punto de vista nuevamente de la legitimidad del sistema, cuando la AFP cobra por el saldo, tiene un costo y paga tiene un castigo, ¿no es cierto?, cuando el saldo baja, y por lo tanto estaría mucho más asociada, por lo menos desde el punto de vista de la imagen, de la percepción pública, el que les vaya bien o les vaya mal, en la medida que cobren sobre el saldo y no sobre la comisión de trabajo. Lo importante es que se haga bien, decía yo, porque hay que hacerlo de una forma en que, primero, quienes tienen sus fondos ahorrados no paguen 2 veces. No, porque la plata que ya está, ya pagó. Ya pagó, ¿no es cierto? Y segundo, que no nos vayamos al otro extremo y no sea sustentable para que sigan funcionando las AFP en este caso. Entonces, hay un modelo que se siguió en Perú, que funcionó bastante bien y que establece los parámetros, la gradualidad que nosotros de alguna manera podríamos
evaluar y estudiar en Chile para que pudiésemos pasar del cobro sobre la comisión salarial al cobro sobre el saldo ahorrado. Sí, pues ahí tú mencionabas el caso peruano, que ahí también te hicieron este paso de comisión por, a medida que uno iba cotizando, a comisión por saldo, y lo hicieron con una gradualidad tal que permitió evitar un doble cobro y hacer el paso sin generar tantos cambios en el sistema. Otra cosa que trae la reforma, y que nuevamente afecta, a mi juicio, lo que son la libertad de las personas, es que hoy en día tenemos dos grandes sistemas para pensionarnos. Uno es retiro programado, que la administradora de fondos pensionales a ti te va pasando tu propia plata todos los meses, y lo otro es la renta vitalicia, que uno contrata un seguro de vida que se va pagando hasta que la persona fallece, y se elimina el retiro programado, que es el sistema de pensión que toma la gran mayoría de las personas hoy en día, y solamente se deja la renta vitalicia. ¿Es bueno eliminar sistema o debiese hacerse vía incentivos? Yo creo que para eliminar libertad, y en este caso libertad de elegir, libertad de tomar una decisión decisiva en un momento importante de la vida, hay que tener muy buenos fundamentos. Y pareciera que no los hay en esta propuesta. Más bien, eliminar el retiro programado tiene que ver con que el aparataje estatal que están creando le funcione mejor que teniendo que ofrecer dos opciones complejas como es el retiro programado o la renta vitalicia. Yo creo que no se debiera eliminar la posibilidad de que las personas elijamos en el momento de pensionarnos una u otra opción. Bien informados, sí, que eso es otro de los problemas, que tampoco se hace cargo el proyecto, porque el rol educador que debe tener el Estado en materia de pensiones no se menciona en esta reforma, a diferencia de las otras. Sí. Bueno, se nos ha pasado volando el programa con Luis. Hemos estado conversando respecto de varios aspectos que trae la reforma o proyecto previsional actualmente en discusión presentado por el Ejecutivo, con harto cambio que tiene que tener para poder avanzar y poder llegar a un acuerdo, que entiendo que van a haber varias conversaciones. Se ha hablado de un comité de expertos para estos próximos días para poder acercar un poco posiciones en eso. Así que, Luis, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido una conversación súper entretenida, y aquí tiene su casa para seguir conversando de esto y otros temas más a medida que la discusión legislativa así lo amerita. Muchísimas gracias a ti, Pedro, por la invitación, y bueno, feliz de venir cada vez que ustedes me inviten. Acá vamos a estar. Sí, pues nos estamos viendo la próxima semana, y Eugenio, nos vemos, que te vaya bien, cuidémonos todos pues. Así es, y nosotros nos reencontramos la próxima semana, como siempre, aquí en Agricultura, 9 de la mañana, los días domingo, los días lunes, 21 horas, a nuestro estreno en el canal de YouTube Agricultura TV. Estamos, por supuesto, con este programa en Simple, la pizarra de Pizarro. Que tengan una gran semana, que les vaya bien. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.